traigo un tema adicional. Normalmente son 3 temas los que platico aquí con ustedes, pero tengo un tema adicional. Y es Lenia Batres. Porque Lenia Batres se ha encargado de convertir a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación en un pleito de vecindad. Hay funcionarios que cuando reciben una crítica revisan sus argumentos. Hay otros que los fortalecen, los vuelven a decir y quedan bonitos. Pero después está Lenia Batres. Lo que ocurrió el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cómico. Si no estuviéramos hablando de una de las instituciones que es de las más importantes de México. Lenia Batres presentó un proyecto sobre las notificaciones en los juicios de amparo. Y sus colegas hicieron exactamente lo que cualquiera esperaría en un tribunal constitucional. Revisaron la propuesta, señalaron los problemas técnicos, cuestionaron las consecuencias. Y hasta ahí todo es normal. Así funciona un órgano colegiado, así funciona la Suprema Corte. Un ministro presenta una propuesta, los demás la estudian, la critican, la modifican, la rechazan o la aprueban. Eso es una deliberación jurídica. Pero para Lenia Batres ocurrió algo todavía bastante más grave. Sus compañeros no estaban de acuerdo con ella y entonces apareció la palabra mágica, animadversión insana. Según su interpretación, no era que su proyecto tuviera problemas, no era que existieran objeciones jurídicas, no era que sus colegas consideraran que la propuesta podía generar desigualdad entre las partes, volver más lentos los juicios, incluso contradecir la ley de amparo. No. El problema es que aparentemente le tienen tirria. Eso dijo Lenia Batres. Le tienen tirria. Y lo dijo públicamente en una sesión en vivo. ¿Estamos viendo una sesión de la Suprema Corte o estamos viendo una discusión de vecinos? Porque si un ministro recibe sus objeciones técnicas y responde acusando a sus colegas de tenerle animadversión, algo está profundamente mal en este país. No con los demás, con la manera de esta mujer de entender el cargo. La Suprema Corte no es un espacio que esté diseñado para que todos estén de acuerdo, es exactamente lo opuesto. La Corte existe para discutir, confrontar argumentos, encontrar errores, corregir proyectos, para decirle incluso a un ministro, no, esto que estás proponiendo no funciona. Y un ministro que no puede soportar esa respuesta tiene un problema muy serio. Porque el problema no es que le digan que no, el problema es cómo reacciona cuando le dicen que no. El episodio es muy revelador porque Lenia Batres presentó un proyecto que proponía modificar la manera en la que se notificaba a las autoridades responsables dentro de los juicios de amparo, incluyendo notificaciones de mero trámite. Sus colegas le cuestionaron la propuesta, le dijeron que podría producir asimetrías procesales, hacer más lentos los procedimientos, entrar en contradicción con disposiciones de la ley de amparo, es decir, sus objeciones jurídicas no eran insultos, no eran agresiones, no es una conspiración, no es una turba contra la ministra del pueblo, simplemente objeciones. Pero Lenia Batres retiró el proyecto y después convirtió el episodio en otra cosa. Sacó a relucir un oficio que esa mujer había enviado ese mismo día al órgano de administración judicial, cuestionando un aumento presupuestal de 17.2% para el 2027 y la restitución del seguro de gastos médicos mayores para más de 300 funcionarios. Y entonces construyó su narrativa. Dice, es que me están atacando. Y ese es el patrón que resulta muy preocupante. Y más viniendo de Lenia Batres. Cuando existe una diferencia jurídica, la respuesta debería ser jurídica. Cuando un proyecto es cuestionado, lo corriges. Cuando un argumento es débil, lo fortaleces. Si tienes una mayoría que considera que una propuesta no debe aprobarse, se acepta la decisión, punto. Pero si cada derrota se convierte en una persecución personal, entonces el debate jurídico ya no entra ahí. Entra en escena el victimismo tan típico de estos izquierdistas de mierda. Y es el victimismo en esta institución como la Suprema Corte que es particularmente peligroso. Porque un ministro no está ahí para ganar aplausos, está para argumentar. Lo interesante es que este episodio no aparece nada más porque sí.
Lenia Batres tiene una trayectoria marcada por la confrontación política, por el activismo, una visión ideológica muy bien definida. Se presenta a sí misma como la ministra del pueblo. Porque una ministra de la Suprema Corte debe de ser del pueblo. Bueno, no debería de ser la ministra del pueblo, y menos contraviniendo a otros ministros. Simplemente debería de ser una ministra de la Constitución. Punto. Ya, es todo. Un juez constitucional no debería de preguntarse quién es el pueblo, quiénes son las élites, para poder decidir cómo van a interpretar la ley. Tiene que preguntarse qué dice la Constitución, qué dice la ley, cuál es el precedente, qué derechos son los que están en juego, cuál es la interpretación jurídicamente más sólida. Porque si empezamos a dividir a México entre el pueblo y los poderosos, estamos corriendo el riesgo de transformar la justicia en una extensión de lucha política. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que debería de ser la Corte. La justicia constitucional necesita distancia, necesita serenidad, capacidad de escuchar, argumentos que uno detesta. Necesita aceptar que incluso alguien ideológicamente opuesto puede tener razón en un punto jurídico. Y necesita algo que todavía tiene que ser más difícil: la capacidad de perder una votación sin convertir la derrota en una conspiración, como han hecho desde siempre todos estos izquierdistas de media. La ministra del Pueblo, que está creando esta ironía que es enorme. Una persona que se presenta como representante del pueblo está sentada precisamente en una institución cuya función fundamental debería de ser proteger al ciudadano frente al poder. Y eso significa que no puede existir una justicia del pueblo, menos entendida como justicia para los que políticamente le gustan. La justicia tiene que funcionar incluso para aquellos que no simpatizan con Morena, incluso para un empresario, para un adversario político, para un ciudadano que critica al gobierno, para alguien que te resulte antipático. La justicia tiene que funcionar para alguien que votó por el partido contrario, que no votó por ti. Porque si la justicia la clasificas entre pueblo y enemigos del pueblo, ya no estamos hablando de justicia. Estamos hablando de política con una toga, y México ya tiene suficientes políticos. No necesita convertir también a los jueces en militantes. Lenia Batres está cuestionando el incremento presupuestal, la restitución de sus prestaciones para algunos funcionarios judiciales. Ok, el ministro tiene derecho a plantear esa posición. Puede considerar que el Poder Judicial tiene que gastar menos, puede cuestionar los seguros privados, puede defender la austeridad, puede criticar los privilegios. Todo eso forma parte del debate público. Pero es muy curioso que cuando sus colegas cuestionan su propio proyecto, ella interprete el desacuerdo como una represalia. Porque si vamos a defender la austeridad, vamos a defenderla. Si vamos a cuestionar los privilegios, cuestionémoslos. Si vamos a exigir instituciones que sean más eficientes, aceptemos también que nuestros propios proyectos sean examinados con lupa. La austeridad no puede ser solamente una bandera política. Y la crítica a los privilegios no puede convertirse en una especie de certificado de inmunidad frente a las críticas. Porque entonces tenemos exactamente lo que tanto se supone que la Cuarta Transformación vino a combatir: una clase política que está convencida de que sus propios argumentos merecen un trato especial, ellos por encima de la ley. ¿Se acuerdan de aquel episodio en donde Lenia Batres estaba en una discusión con una vecina por cuestiones relacionadas con la renta? Una escena que se volvió viral. En aquella época, Andrés Manuel López Obrador la presentó de manera favorable, como evidencia de su carácter, de ser una mujer de familia. Pero una cosa es tener carácter y otra es creer que la confrontación es una virtud. Porque en la política partidista a lo mejor funciona levantar la voz, gritar. En una protesta, jala. En una asamblea, ok. Pero en una Suprema Corte, el volumen de la voz no sustituye la fuerza del argumento. Y ahí está el problema de esta mujer. No se necesita una persona que gane discusiones a gritos. Necesitamos a alguien que pueda destruir jurídicamente cualquier argumento del adversario sin necesidad de levantar la voz. Y eso es poder intelectual, eso es autoridad jurídica, eso es lo que debería distinguir a un integrante de la Suprema Corte. Porque cualquiera puede venir y decir: es que me están atacando. Lo difícil es decir: mi argumento es mejor y aquí están las razones. Esta mujer tiene muchos pleitos con
grandes empresarios, particularmente con Ricardo Salinas Pliego, con Grupo Salinas. Una persona cualquiera puede criticar a los empresarios, sí. Puedes considerar excesivas sus fortunas, sí. Puedes cuestionar sus prácticas, puedes defender sus mayores impuestos para ellos, puedes exigir que cumplan con sus obligaciones. Claro, todo eso forma parte de una discusión. Pero cuando una persona que está ocupando una posición judicial tiene una postura pública extremadamente definida respecto a estos actores, la pregunta que aparece es, ¿puede separar su activismo de su función jurisdiccional o no? Porque la justicia no solamente tiene que ser imparcial, también debe parecer imparcial. La confianza en los tribunales depende de eso. Si un juez está llegando a un caso con una opinión que había expresado previamente sobre una de las partes, el problema no desaparece simplemente porque se siente en un estrado. La percepción de imparcialidad importa, sí, muchísimo, porque una corte que tiene credibilidad depende de que el ciudadano confíe en que los jueces van a decidir conforme al derecho, y eso no puede convertirse en otro campo de batalla partidista. Ya no necesitamos mártires en la Suprema Corte, necesitamos juristas, ministros que sean capaces de recibir, personas que puedan decir, mi proyecto tiene un problema, lo voy a corregir. Nada de eso es debilidad, es profesionalismo. Lo verdaderamente débil es necesitar convertir cada crítica en una agresión personal. Porque cuando un funcionario jamás se equivoca, jamás escucha, jamás corrige y siempre encuentra un enemigo externo responsable de sus problemas, el resultado no es fortaleza, es estancamiento. Y eso es lo que justamente este episodio está exhibiendo. Un proyecto que fue cuestionado, una reacción airada, una acusación de animadversión contra todos los demás miembros de la Suprema, un retiro y después una narrativa de persecución. Y todo mientras hablamos de una institución que debería de representar uno de los niveles más altos de racionalidad jurídica del país. Así que el verdadero examen para Lenia Batres no debería de ser si tiene seguidores, ni si tiene una ideología de izquierda, ni siquiera si se identifica como ministra del pueblo, sino puede convencer a sus colegas con argumentos jurídicos, puede aceptar que le digan que no, puede modificar un proyecto cuando tiene deficiencias, podrá separar sus preferencias políticas de sus decisiones judiciales. ¿Puede esta mujer tratar a sus adversarios, no sé, con la misma seriedad con la que trataría a sus amigos? ¿Puede dejar de convertir cada diferencia en una batalla personal? Porque eso es lo que se le tiene que exigir, no más, pero tampoco menos. Y por lo que hizo el día de hoy, ella está interpretando el desacuerdo como animadversión, retira su proyecto y después explica el conflicto desde una perspectiva de persecución. Y no, ministra, la Corte no es un concurso de popularidad, no es una elección de reina del pueblo, no es una asamblea partidista, tampoco es una vecindad en donde gana la persona que grite más. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por Dios. Ahí gana el mejor argumento. Y si el argumento pierde, lo que corresponde no es gritar, es que me tienen tirria. Lo que corresponde es regresar al escritorio, revisar el proyecto, hacerlo mejor. Porque la verdadera autoridad de un ministro no está en decir que representa al pueblo, está en demostrarlo con cada sentencia, con cada argumento, demostrar que merece esa confianza de ese pueblo. Mientras tanto, ser la ministra del pueblo no es otra cosa más que un eslogan político que no sirve para una chingada.